Muy buenas tardes, soy Julia, yo trabajo en el Centro Iberoamericano y antes de empezar me gustaría que ustedes escribieran en el chat de nuestra conferencia qué pasa con vuestro sonido y si todo está bien o no. Так, слышно. Чудесно. Замечательно. Ну что ж, давайте Es тогда начнем estupendo. Vamos a empezar. лекции, посвященной музыке в Estamos Латинской en la conferencia dedicada a la música en Latinoamérica. Esta conferencia está organizada por el Instituto Cervantes en Moscú y por el Centro Iberoamericano sobre libros. Cada vez tenemos alguna actividad muy interesante, una conferencia, clases magistrales abiertas, gratuitas, y siempre mandamos enlaces para que ustedes puedan asistir a nuestras actividades en línea. Ahora vamos a dar la palabra a Tatiana Pigariova. Yo soy Tatiana Pigariova. Soy gestora cultural del Instituto Cervantes. Agradecemos el apoyo del Centro Iberoamericano y hoy nos espera una conferencia sumamente interesante. El tema de conquista persiste como un tema más dramático y más atractivo en toda la historia mundial, pero hasta hoy sigue muy mitificada. En la conciencia de muchísima gente se conserva el estereotipo de conquistadores sangrientos que exterminaban a los indígenas y se creó la leyenda negra a manos de los ingleses, por supuesto, y por eso nos interesa por qué estas culturas tan ricas y indígenas que se conservaron en Latinoamérica y y ellos viven hasta ahora en el territorio de colonias españolas, mientras que en anglosajonas casi no se quedó ninguna cultura indígena. Y hoy nosotros recordamos a un libro fantástico de Andrei Kaufman sobre la historia de conquista, donde escribe sobre los conquistadores. Él tiene varias publicaciones muy válidas, pero este último libro suyo ha cerrado el tema porque es exhaustivo. Nosotros sabemos que en la conquista participaron los conquistadores y los misioneros. Hoy vamos a escuchar a Jaroslav Mar, que va a introducir un nuevo tema, el tema de la música. Según su punto de vista, es la música la que pudo integrar la población de dos continentes y crear un espacio espiritual común. Es un tema especialmente interesante porque música es una sustancia más etérea, más, digamos, imponderable. Podemos hablar de literatura, de otras cosas, pero siempre nos interesa saber cómo se conserva el acervo musical. Jaroslav es especialista, es músico, él toca violín y él es el miembro de la Asociación de Historia de Música de Gran Bretaña, de los Países Bajos y también miembro de otras asociaciones musicales, y hoy hacemos la presentación de su libro que salió en la edición Forbes y se llama La música en Latinoamérica y su papel en la colonización del Nuevo Mundo. Nos alegra que esta conferencia vayan a escuchar no solamente los oyentes del Instituto Cervantes y miles de oyentes y espectadores van a saber nuevos hechos, nuevos detalles y datos sobre la conquista de Latinoamérica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me alegro que tenga esta posibilidad de hablar de colonización y la música.
no es una combinación habitual de las palabras. Siempre cuando hablan de los conquistadores, de Cortés, Pizarro, etcétera, hablan del dorado, de la búsqueda del oro, de los imperios indígenas y del imperio de Carlomagno, donde no se ponía el sol, y sobre las atrocidades de los españoles. Pero yo quiero cambiar un poco el prisma, el punto de vista hacia la música. Ah, tal vez ya he podido entregarlos en cierto sentido. Yo voy a empezar con cierta perspectiva, o sea, desde lejos. La colonización de América es un tema bastante conocido y muy bien estudiado. Los lectores de Rusia conocen los libros magníficos de Andrei Kaufman sobre la conquista de América y sobre los conquistadores. También existe una amplia literatura dedicada a la colonización en casi todas las lenguas del mundo. Pero hoy yo no voy a hablar solamente de la colonización, sino sobre el papel de música en esta colonización. La particularidad de la música de América consiste en que no ha pasado a través de todas las etapas de desarrollo musical como en Europa. Los pueblos colonizados han saltado varias etapas y enseguida empezaron a trabajar en las técnicas musicales que han traído los españoles. Y en eso hay un fenómeno totalmente sorprendente. Los indígenas, que hace poco solo sabían la música de los sacrificios humanos y de sus fiestas paganas, de repente se integran en el arte europeo y crean las obras maestras de la música clásica. ¿Cómo fue posible eso? Eso es uno de los enigmas de la historia. Hace muchísimos años, cuando yo por primera vez empecé a interesarme por la colonización, se me surgieron dos preguntas y he tardado bastante en encontrar las respuestas. ¿Cómo pasó que la colonización se produjo en los plazos tan cortos? Yo estudié muchos archivos y muchos documentos de estos archivos y yo he dado con uno de los eslabones de esta cadena de acontecimientos que antes fue bastante olvidado. Este eslabón me cerró, la composición me cerró, digamos, me selló el cuadro completo. Estos documentos que ustedes van a oír hoy no fueron traducidos al ruso, nunca fueron publicados y ustedes van a ser testigos de la lectura de los documentos casi inauditos y desconocidos. Yo aquí voy a hablar a base de los documentos publicados, pero otros documentos benévolamente me cedieron los archivos junto con los anuncios de las ventas de los asnos locales o con la publicidad de la colección de armas de algún cacique local. Como sabemos, Colón, con su tripulación bien reducida, descubrió, yo diría, una de las islas en el Océano Atlántico. Y ya en el año 1530 ya tenemos el primer obispo de México. O sea, los españoles tardaron 38 años en reconstruir la sociedad española en las tierras donde antes vivían pueblos con culturas totalmente diferentes. Y eso en el siglo XVI, con las armas muy básicas, sin vías de comunicación, sin poder comunicarse con los indígenas. Este hecho sale o parece totalmente sorprendente cuando comparamos con otras compañías. Sabemos que las campañas americanas en Vietnam, en Afganistán, fueron totalmente un fracaso, porque a pesar de que los americanos tenían armas y tenían cosas tecnológicamente mucho más. La persona que estudia la colonización de América sabe que se produjo esta colonización no tanto con la fuerza de las armas, sino con el sermón, con la predicación, que en cierto sentido integraron a los indígenas en la sociedad española sin violencia, de forma no violenta. Y surge la pregunta, ¿por qué estas sermones, esta predicación resultaron tan exitosas? Yo estuve buscando respuestas, no encontré
todas las respuestas que estuve buscando, pero puedo decir que después de estudiar muchos archivos, me acerqué a la respuesta, pero no quiero imponer mi punto de vista y quiero compartir con ustedes mis hallazgos en esta materia. A la persona contemporánea es muy difícil imaginar el choque cultural que sufrieron los españoles y los indígenas después del primer contacto. Tal experiencia casi es imposible en el mundo contemporáneo. Las tribus que viven en África conocen y saben que existen los europeos, y los europeos saben que existen las tribus en África. Y en el Nuevo Mundo se encontraron dos mundos que nunca se habían encontrado antes. Algo podríamos sentir si nosotros hubiéramos podido encontrarnos con los extraterrestres. ¿Qué es lo que les hizo a los indígenas aceptar la fe, la religión de los conquistadores? Claro que hubo muchos hechos atroces y violentos, pero explicar la conversión de los indígenas solo con la violencia es imposible. Como ya he dicho, nosotros sabemos que los conflictos de este tipo tienen la tendencia de convertirse en la guerrilla, que dura decenios de años. Y por supuesto, los indígenas no eran el primer pueblo convertido al cristianismo, predicación a los paganos. Pero hay una diferencia bien radical. Nunca antes la cristianidad fue predicada a los pueblos que antes no habían tenido ningún contacto con los europeos y con los portadores de esta fe. El cristianismo se percibía primero en el Oriente Próximo como una de las confesiones de judaísmo. Y claro que mucha gente sabía que existían los judíos y judaísmo. Después, cuando el cristianismo empezó a expandirse al este, al norte de Europa, los pueblos que vivían en estos territorios estaban al tanto de que existían los cristianos y se convertían en los países cristianos antes de la llegada de los predicadores. Con los indígenas tenemos otra situación. Para poder adivinar el secreto de su conversión tan exitosa, tenemos que recordar otros sucesos históricos, porque el descubrimiento de América no fue el único hecho notable del año 1492. Había otros hechos muy importantes para la historia mundial. El 2 de enero de 1492, después de un asalto que duró 8 meses, Granada se entregó a las tropas cristianas y que fue el último estado musulmán en la península pirenaica. De esta manera terminó la reconquista que puso fin al dominio musulmán. Pero tenemos que comprender, a pesar de que Granada sí que pasó al poder de los cristianos, la población no dejó de ser musulmana de noche a la mañana. Ante los reyes católicos fue planteado un problema muy grave. Tenían que integrar a los musulmanes en la sociedad que iban a construir. Hernando de Talavera fue el guía espiritual de Isabel la Católica y fue el primer obispo de Granada. En el año 1494, después de 2 años de la conquista de Granada, el médico alemán y geógrafo Jerónimo Münze viajó por España. Él describió a Granada y podemos verla con sus ojos y con los ojos de Talavera. El 22 de octubre, después de mediodía, nosotros entramos en la gloriosa y populosísima ciudad de Granada y pasando por una larguísima calle, entre medias de infinitos sarracenos, fuimos recibidos finalmente en una buena pasada. Nos descalzamos
inmediatamente, pues no pudimos entrar sino con los pies descalzos. Entramos en la mezquita. En la ciudad hay otras, muchas mezquitas, mucho más pequeñas, y en una de ellas vimos a los musulmanes que rezaban, doblándose, dándose de la vuelta con una bola y besando la tierra y pidiendo, rogando a Dios el perdón de sus pecados, según sus ritos. Y aquella noche, antes de la aurora, era tanto el griterío en las torres de las mezquitas que resultaba difícil de creer. Las religiones abrámicas hay cierta cierto detalle que no se puede mezclar el Dios único con otros dioses, no se puede compatibilizarlos, mientras que las religiones paganas sí que permitían esto. Por eso, convencer a un cristiano integrar o admitir otra religión es casi imposible. Pedir a un musulmán o un musulmán o a un judío descartar o rechazar su religión es casi imposible. La conquista de Granada suponía una cristianización paulatina de la región. Y el método que Talavera eligió para predicar cristianismo a los moros fue una innovación. Los musulmanes 5 veces al día rezan en sus mezquitas. Después, sabemos que en cristianismo también hay horas. Las horas son rezos regulares de los cristianos, no son obligatorios y no es obligatorio ir a la iglesia. En eso hay cierta similitud con la religión musulmana. Y Talavera basó su enfoque en esta similitud. Él dijo que hay que sustituir los rezos musulmanes regulares por las oraciones rítmicas cristianas. Son villancicos. Villancicos son canciones rústicas, son coplas rústicas. Este género tenía un papel muy importante en la historia de España. Eso es lo que escribe Jerónimo de Madrid. Había tanto celo en la actividad de Talavera, en su conversión de la gente local, para poder hacerlos rezar y ir a la liturgia. Él les leía en castellano y no en latín los sermones. Él predicaba de forma simple y clara y él mandó cantar las coplas que correspondían a la liturgia. De esta manera, él consiguió que a las horas vinían igual cantidad de personas que solían venir a la misa. Él tenía que ser, él hacía muchas cosas para hacerlo y fue una actividad muy enternecedora. Y esta devoción de la gente hacía a la gente venir a la iglesia y escuchar la misa. Pero Talavera no se limitó con esto. Él se fue más allá. Él integró las tradiciones mauritanas en las tradiciones cristianas. De esto escribe Paje de Calavera, el Paje de Calavera. Él dice que el obispo santo holgaba que acompañasen las zambras el Santísimo Sacramento en las procesiones del día de Corpus Christi y allí concurrían todos los pueblos a porfía unos de otros. Y en la Pujara, donde él decía la misa, cuando él decía misa cantada, en lugar de órganos, que no los había, respondían las zambras y le acompañaban en su pasaba a la iglesia. Acuerdo que cuando en la misa se volvía al pueblo, en lugar de Dominus vobiscum, decía en árabe Ibara ficum, y después sonaba la zambra. Él, Talavera, era una persona muy abierta y buena y bondadosa. Incluso la jerarquía musulmana, los jerarcas musulmanes llegaron a respetarlo. Él pudo obtener el título muy respetuoso, el único cura en el mundo cristiano que obtuvo este título
musulmán. Y tuvo frutos su actividad, frutos maravillosos. A pesar de que las relaciones con los moros no eran estables, pero los testimonios de la gente de aquella época, sabemos que la música venció a las almas, se apoderó de las almas de los creyentes, lo que no pudieron hacer las armas. Hoy la innovación de Talavera no pueden parecer tan importantes, porque la misa hoy suena en los templos en todas las lenguas y los cánticos cristianos son fenómeno muy habitual, al que nos acostumbramos. Pero en la iglesia del siglo XV, pasar del latino al español, yo no estoy hablando del arábigo, eso sí que fue una revolución. Solo en los años 60 del siglo XX, en el segundo, en el Vaticano, permitieron la misa en las lenguas nacionales. Talavera adelantó su tiempo en 400 años. Las actividades de Talavera irritaban a los círculos conservadores de la Iglesia. Después de la muerte de Talavera, los villancicos fueron causa de toda una guerra. Julio II, el pontífice en el año 1507, prohibió emplear los villancicos en las lenguas vulgares. Pero eso ya fue una medida tardía. Música trajo tanta alegría a los creyentes que esta prohibición del pontífice se quedó sin atención. En el año 1596, el rey Felipe II hizo un intento exterminar villancico. Él también editó un decreto prohibiéndolos, pero se quedó también, pero resultó en vano porque la capilla real seguía pagando a los compositores que componían los villancicos. Nos parece que este rey, tan decrépito en sus últimos años de la vida, no tenía tanto prestigio. La postura de los críticos de villancico podemos ver en los manuscritos de Pietro Cheroni, que cantó en la capilla del Felipe II y Felipe III. Yo no me atrevo a asegurar que los villancicos son tan, digamos, tan dañinos, pero no vamos a poder hacer la misa solemne si nosotros los rechazamos, aunque en esta misma medida no puedo decir que sean muy útiles. No inclinan a la gente a rezar, sino distraen de las oraciones, especialmente cuando se interpretan diferentes lenguas. Entre los italianos, los cánticos dedicados a diferentes personajes en el carnaval suelen ser interpretadas en el carnaval y toda clase de fiestas cómicas y recreativas. Los portugueses y después vascos, italianos y después alemanes y los negros, todos ellos van a reírse y burlarse cantando los villancicos. ¿Cómo es posible convertir a la iglesia en una burla y la casa de oración en una taberna? Ellos seguramente no van a las misas y no se molestan en levantarse por la mañana para ir a la iglesia, pero en cuanto se enteran de que van a cantar los villancicos, ellos van con toda la devoción posible a las iglesias, se dirigen allí y con gran celo se ponen a interpretar estas coplas. Y ellos ni siquiera no tienen ningún problema en levantarse por la noche, y a pesar del frío, ellos van a la iglesia para escuchar al villancico. Sin querer gastar más palabras, solo puedo decir que sin celo y las buenas intenciones del Felipe II,
mm, ah, 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 él no pudo prohibir los villancicos en su capilla real. Criticando los villancicos, Ceroni reconoció que Talavera tenía razón, porque la música atrae a los feligreses a la iglesia, no menos y en muchos casos más que el sermón en sí mismo. Precisamente la música convierte a la gente indiferente en la gente devota. Cuando en el Nuevo Mundo empezaron a aparecer nuevas ciudades españolas, este efecto de la música resultó básico, resultó muy importante. La colonización de América en gran medida fue la continuación de la Reconquista, no solamente cronológico, en plan cronológico, sino también ideológico. Se percibía por los conquistadores y por los indígenas de una manera igual. Los conquistadores llamaron mezquitas a los templos paganos. Después de reconquistar la península pirenaica, los reyes católicos dirigieron su mirada al Nuevo Mundo. Y una de las razones básicas de permitir a Colón ponerse en marcha y ir a descubrir América fue la idea de que se podría convertir a los indígenas de aquellas tierras al cristianismo. Este hecho es muy importante para la comprensión de la colonización. Los españoles no querían vivir en una tierra donde quedó exterminada toda la población. Al revés, querían convertirlos en en las parroquias, en los creyentes, en los buenos cristianos. ¿Qué es lo que vieron los españoles al al descubrir el continente americano? Bernardino de Sahagún, que llegó al Nuevo Mundo en 1529, describió detalladamente el festival típico indígena o de los indios. Yo voy a citar. El quinto mes se llama Tozcatl, está dedicado al dios Tezcatlipoque. En este festival se sacrificaban a un joven muy bien compuesto que estuvo un año cautivado en cautiverio como la encarnación de Tezcatlipoque. Entre todos los cautivos eligieron a un joven más bello y más inteligente sin ningunos, digamos, defectos físicos. El joven fue muy bien educado, le enseñaron a tocar la flauta, a hablar con la élite y lo trataban con todo el respeto posible, besando la tierra que él pisaba. Cuando llegó el momento del sacrificio, él recorrió las calles de la ciudad con flautas y las calles estaban adornadas con flores y por todas partes le acompañaban los pajes. Él tenía cascabeles en sus pies que repicaban por todas partes. 20 días antes de la ejecución le daban una esposa elegida entre las chicas más hermosas y 5 días antes del sacrificio él fue proclamado Dios. El día del sacrificio él se levantaba en el templo. Él tocaba una flauta dispuesta y así hasta que no se quedaran más flautas, hasta que él no llegó a la cumbre de la pirámide. Él fue atado por las manos, por las piernas, y el sacerdote le clavaba el cuchillo de piedra en su pecho. Después él sacaba el corazón con la mano y así terminaba sus días. Es una persona que a lo largo de todo un año fue rodeado de gran respeto. Esto es símbolo de la vanidad de todo lo mundano. El que tenía todas las riquezas del mundo terminaba sus días en la miseria y dolor.
Esa fue la América que vieron los colonistas españoles. Y al imaginar tal espectáculo, claro que nosotros comprendemos que esta propaganda antihispánica y sobre el genocidio de los españoles es un poco simplificada. Ante todo, los indígenas no fueron unos indios pacíficos. La historia de América precolombina está compuesta de guerras interminables entre los pueblos indígenas y las tribus. Entre estas discrepancias vemos, vamos a ver con más atención el conflicto entre los aztecas y tlaxcaltecas. Para aquel momento, cuando los españoles entraron en el territorio de Mesoamérica, los tlaxcaltecas fueron asaltados por los aztecas a lo largo de 60 años. Y al final, este conflicto llevó al derrumbamiento del imperio azteca, después de que los tlaxcaltecas se juntaron con Cortés y le ayudaron a someter a Tenochtitlán. En lo que se refiere a la esclavitud, pues tengo que mencionar que en el año 1512 el rey Fernando II él editó las leyes de Burgos que promulgaban y anunciaban que los indígenas son vasallos libres que tienen derecho de tener propiedad. En el año 1530 la esclavitud fue abolida definitivamente. Después sabemos que los indígenas a partir de este momento empezaron su integración en los logros de la civilización europea. Así nos parecen absurdas las opiniones sobre la esclavización de los indígenas. Los españoles se convirtieron en los, digamos, en las personas que llevaban la luz del conocimiento en el nuevo mundo. Ellos abolieron la esclavitud, que antes de su llegada había sido una norma. Claro, no tenemos que idealizar la historia de la conquista. Muy a menudo lo que hacían los españoles en el Nuevo Mundo no correspondía a las normas de la moral contemporánea. Sin embargo, todo esto tuvo lugar en el siglo XVI. Precisamente en este siglo llegó la música, la que ayudó a equilibrar las discrepancias, los conflictos entre los dos mundos. Y allí fue donde sirvió un gran servicio en la experiencia del obispo de Granada, Hernando de Talavera. Yo voy a hablar sobre, sobre Nueva España. Entre todas las colonias he elegido esto. Es un estado de América Central, entre el término que él llamó México Nueva España lo inventó Hernán Cortés, porque él dijo que hay cierta similitud de México con España, pero yo creo que hubo otras razones. Este término contiene cierto desafío, llamando a las tierras Nueva España y no como en otras ocasiones como Nueva Salamanca o Nueva Castilla. Cortés anuncia y proclama la aparición de la Segunda España, que y hay que señalar que otras colonias tenían los nombres más modestos, Nueva Granada, Nueva Castilla, etc. Y por eso en esta colonia vemos que música tuvo un papel muy especial. Después de Colón, al Nuevo Mundo llegaron no solamente los conquistadores y los aventureros, sino también muchas personas educadas de aquella época. Los sacerdotes, los cronistas, los pintores, los músicos y los arquitectos. Todos ellos se fijaron en una musicalidad de los indígenas.
sorprendente. Una de las fiestas, una de las actividades muy importantes para los indígenas fueron los bailes y los festivales de canto y baile. Y no solamente lo hacían para la recreación, sino también como una forma de ofrenda a los dioses. Nosotros podemos aquí citar el Festival de Tezcatlipoca, donde, como ya he dicho, los indígenas tocaban diferentes instrumentos musicales, tubos, tambores, hornos, etc. Pero no los utilizaban con las finalidades, digamos, humanas. Uno de los, de las primeras personas, una de las primeras personas que quiso aprovecharse de estos talentos musicales de los indígenas fue el franciscano Pedro de Gante. Ustedes ven que aquí hay músicos indígenas y él escribió para ellos ciertas composiciones musicales. Cuando estudiamos la biografía de Gante, recordamos a Talavera. Talavera aprendió la lengua árabe. Gante vivió 3 años entre los aztecas y aprendió la lengua de los aztecas. Pero más importante es el hecho de que y Talavera y Gante predicaban a través de la música. Gante hizo una aportación aún más grande. Talavera utilizó la música existente y Gante escribió los cánticos y los himnos espirituales para los indígenas. Él escribe, empiezo a comprender cómo convertirlos. Yo veo que ellos cantan y danzan antes de los sacrificios. Al fijarme en esto, yo escribí varios himnos dedicados a nuestro Dios y sobre la ley divina y sobre nuestra fe. Después yo invité a todos los indígenas al festival navideño. Llegaron tantos indígenas que el patio, que no cupieron en el patio. Y toda la noche navideña ellos cantaron, hoy nació el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Ustedes pueden ver que esta descripción es muy diferente a la descripción del sacrificio sangriento que los españoles vieron 50 años antes. Lamentablemente no sabemos de qué himnos se trata porque no se conservaban. Solo se conservó la composición de Bernardo Franco, su contemporáneo, que se llama Dios Etlazo Natsine, lo que se traduce de la lengua azteca, náhuatl, como la Madre de Dios. Y este himno también está grabado en la lengua azteca y yo voy a ponerles la grabación de esta composición y la interpretación la hacen el grupo de las artes vocales de San Antonio.
Вероятно, вы обратили Tal vez внимание, ustedes han fijado en que hay una combinación bastante extraordinaria en la música, digamos, en la lengua indígena y la música canónica de Europa. Se trataba de crear un espacio único, espiritual, a base de dos culturas. El efecto de la predicación a través de la música resultó muy exitosa. Eso es lo que escribe Zumárraga en su carta a Carlo Magno, al Carlo V. Como vemos, los indígenas son grandes amantes de la música y de la música espiritual. Los monjes que escuchaban sus confesiones dicen que la música ayuda a convertirles más que el sermón. Nosotros vienen de lenguas lejanas para poder escuchar nuestra música y aprender a tocarla. Aquí la frase clave es que quieren aprenderla, la música, porque la cultura musical es una cosa que voluntariamente fue absorbida, o sea, voluntariamente fue integrada en la vida de los indígenas. Y empezaron a crearla también con buena gana. Los españoles fueron impactados por la devoción y por el celo que demostraron los indígenas estudiando y aprendiendo la música europea. De eso habla Toribio de Benavente, al que conocemos con el apodo de Motolinia. Es un nombre azteca que se traduce como bienaventurado. Y también así podemos llamar a Pedro de Gante, que aprendió náhuatl. Motolinia escribe en su historia de los indios de Nueva España: cuando los indígenas empezaron a aprender las oraciones y Padre Nuestro y otros cristianos, los monjes tradujeron a las lenguas indígenas, las tradujeron en las lenguas indígenas y los pusieron en la música, o sea, compusieron la música para ellos. Los indígenas llevaban horas y horas aprendiendo estas composiciones y su anhelo de aprenderlo fue tan grande que aparecían por todas partes cantando las oraciones y leyendo el catequesis. Los españoles fueron profundamente impresionados. Los indígenas no solamente conocieron la fe cristiana, sino también ellos han adaptado las destrezas, las habilidades, gracias a las cuales pudieron trabajar como primeros músicos en las iglesias. Ellos empezaron incluso a cobrar salario, siendo los músicos oficiales en las iglesias. Las habilidades, las capacidades de los indígenas musicales fueron impresionantes. Nosotros tenemos el testimonio de un español que vivió en Tlaxcala y que tocaba la rebeca. Es un instrumento antiguo y él hizo, un indígena hizo este instrumento, ustedes pueden verlo en el cuadro, y empezó a dar clases al indio, que al pasar 10 días, solo 10 días, empezó a tocar en la orquesta. Otro indio que vivió en México tocaba la viela. La viela también
él aprendió a tocar la viola muy rápidamente. Y según el testimonio de Toribio, no en cada pueblo, en cada aldea había habitantes, había indios que sabían tocar en las misas. Los instrumentos musicales difundieron de una forma tan vertiginosa, tan rápida, que por las iglesias y territorios mexicanos, que algunos curas, algunos sacerdotes resultaron que ya no era tan beneficioso para la liturgia. En el año 1561, el rey Felipe II hizo el decreto con la exigencia de reducir la cantidad de músicos en la liturgia en las iglesias. Como podemos ver en el texto de este decreto, el descontento de los españoles fue provocado no solamente por la cantidad de los instrumentos musicales, sino por las conductas no muy decentes de los músicos. El decreto dice: el presidente de la Audiencia Real de Nueva España, nosotros mandamos reducir la cantidad de los instrumentos musicales y cantantes en estas tierras, porque nosotros tenemos la información de que que sobran aquellos indígenas que tocan todos estos instrumentos que rápidamente enumera Yaroslav, y nosotros vemos que hay más y más instrumentos. Y ahora tenemos la información sobre muchas desgracias que se producen a raíz de esta abundancia de los instrumentos musicales, porque los indios que viven en los conventos son unos vagos que desde su juventud han fornicado con todas las mujeres de las aldeas, entregándose a los vicios a causa de su condición ociosa en la que crecieron. Lo mismo podemos decir sobre los cantantes. Y como ellos no pagan los impuestos y tributaciones, ellos salen, ellos no se someten a las normas normativas, aplicando sus instrumentos musicales como arma de rebelión. Nosotros aquí decidimos poner fin a estas desgracias, y porque para servir a Dios hay que implementar la tranquilidad, el bienestar de los habitantes de nuestras tierras. Y según la decisión del Consejo de Indias, nosotros dirigimos este decreto a ustedes para que ustedes elaboren las medidas que permitan evitar los desperfectos indicados en este decreto. Lo más sorprendente es que estos decretos no tuvieron ningún efecto. El obispo Mantúfar, que exigió reducir la cantidad de los músicos, no pudo deshacerse en su propia catedral de Helios. Después de la muerte de este obispo, la capilla de la orquesta de la Catedral de México fue ampliada y siguió ampliándose más tarde. El misionero, el cronista Juan de Torquemada, testimonia en el año 1615, indica: en cada ciudad donde había, donde vivían como mínimo 100 habitantes, siempre podemos encontrar a los cantantes y a los músicos que conocen muy bien el arte polifónico. Incluso en los pueblos más pequeños no faltan instrumentos musicales, incluso en los pueblos más mínimos podemos encontrar 3 o 4 indios que cantan cada día en la iglesia. De esta manera, los misioneros en varios decenios de años pudieron convertir a la gran parte de la población indígena y integrarlos exitosamente en la sociedad española, en primer turno gracias a música.
a la música. Los indígenas que antes no conocían la cultura europea y que se dedicaban a los sacrificios humanos, se pusieron a cantar en las misas, empezaron a escribir las notas, a fabricar los instrumentos musicales europeos, e incluso empezaron a componer la música polifónica. El cacique zapoteca Juan Matías es un ejemplo notable de esta tendencia, porque él se convirtió en el dirigente del coro de los indios, porque en Oaxaca fue uno de los centros culturales más importantes de Nueva España. Vamos a verlo detalladamente. La Catedral de México fue fundada en el año 1524 en el lugar de los templos aztecas. En el año 1530, la catedral ya tenía el coro de los indios. Estos indios, como ya he dicho, recibieron su formación musical con Pedro de Gante. Siendo la capital de virreinato de Nueva España, México también fue el centro de la vida musical. Y el dirigente del coro de México dirigía toda la vida musical de virreinato, de este virreinato. La catedral de Puebla, de la ciudad de Puebla, fue el rival de la Catedral de México. Fue fundado en 1531 y en el año 1649, en esta iglesia recibió el estatus de la catedral. Y fue una de las más grandes. La ciudad del pueblo se convirtió en el centro de la vida intelectual más grande. El obispo Juan Matías el obispo Juan de Palafox y Mendoza, ¿sí? Entregó 5.000 libros de su propia biblioteca privada a este centro cultural. Está en la zona sísmicamente activa y por eso fue destruida varias veces. La catedral que vemos en la ciudad ahora fue fundada en 1702 y consagrada en 1733. Allí vivió y trabajó el cacique de los zapotecas, Juan Matías, que fue el primer dirigente del coro indio. Vamos a escuchar su composición, que es el villancico que se llama ¿Quién sale aqueste día disfrazado? Id
важную роль в el развитии papel muy importante en el desarrollo de la música novohispana. También la interpretó otro Juan Matías, no maestro de capilla, sino otro Juan Matías de procedencia española de los Reyes y Mapamundi. Maestro de capilla de Oaxaca, él escribió una de las composiciones más famosas que se llama Magnificado para 7 voces, violines, tubas y bajo continuo, perdón.
Также в Оахаке работал Мануэль де Сумайя. Y en Oaxaca también trabajó Manuel de Sumaya. Él es el compositor novohispano más famoso, pero de él voy a hablar más adelante. México, Puebla y Oaxaca fueron centros importantes, pero no fueron los únicos centros de la música colonial. Al oeste de México está la ciudad Morelia, que después fue renombrada como Valladolid. En el año 1580 en Valladolid fue la cátedra episcopal. Gracias a esto se convirtió en el centro importante de la cultura musical. Entre los maestros de capilla de Valladolid también hubo indígenas. Entre otros centros culturales de Nueva España tenemos que mencionar a las ciudades Durango y Querétaro, que se encuentran al norte de México. La difusión de la cultura musical de México a las provincias más remotas se produjo según el principio geográfico. Las ciudades que estaban, o sea, vecinas que estaban cerca unos de otros, se convertían en los centros más importantes culturales. Otras ciudades no podían contar con los músicos de Europa, por eso ellos involucraron a los indígenas en la vida musical. La única exclusión es Oaxaca, que se convirtió en el centro más importante de música gracias a la participación de los músicos de procedencia indígena. Lamentablemente, el siglo del florecimiento de la música colonial resultó muy corto. En el año 1700 terminó la época de los Habsburgos y empezó la época borbónica, y los borbones no estaban muy dispuestos a apoyar con dinero la evangelización de América. El financiamiento se redujo y las parroquias empezaron a ahorrar con toda clase de excesos. Uno de los excesos fue la música. Los órganos empezaron a destruirse porque no los cuidaban, la cantidad de músicos se redujo drásticamente e invitar a los músicos de Europa no permitían los presupuestos de las iglesias. La secularización de la sociedad europea tampoco ayudó a mantener el nivel muy alto de la música espiritual y religiosa en el Nuevo Mundo. Entonces el declive de la cultura musical en Nueva España podemos ver de forma muy clara en la cronología, en la historia de la Catedral de México y de su acompañamiento musical. El obispo de Oaxaca invitó a Tomás Montaño, que fue el maestro de capilla de la catedral, a mudarse a Oaxaca, de México. Y más de 10 años el obispo de México buscó a otra capilla y a otro coro en México. Ahora yo les voy a decir hechos que nos enseñarán cómo la música de Nueva España, después de tener un apogeo y un auge en el siglo XVII, empezó a decaerse. Algunos hechos nos van a parecer cómicos, pero simultáneamente muy tristes. Pero esta crónica de acontecimientos refleja el declive de la música novohispana. El 23 de julio de 1737, Tomás Montaño se hace obispo de Oaxaca. Al pasar el año, Montaño salió de México a Oaxaca y de este mismo año recibió las órdenes mayores del obispo de Oaxaca. En diciembre de 1738 recibe las órdenes mayores. En el año 1739 es un año importante en este proceso de decaimiento de la música colonial. El maestro de órganos, o sea, Joseph de Nassarre, que tenía que restaurar el órgano, se muere sin poder terminar el trabajo, sin haber podido terminar el trabajo. El cabildo intenta vender
los bienes del difunto para comprar los detalles del órgano que se vieron deterioradas. El afinador Josef Casella pide 500 pesos como honorario por los trabajos de restauración. Cabildo pide a este afinador ser un buen cristiano y claro que no pudo pagar esta suma a él por este trabajo. Este mismo año, después de pasar varios meses, el Cabildo de Oaxaca, al Cabildo de Oaxaca llega la Carta de México donde se exige devolver a Manuel de Somayo junto con el coro de vuelta a México. Entonces, en el archivo hay 3 cartas a Oaxaca de México con esta misma exigencia. Somayo no respondió a ninguna de las cartas y en la Catedral de México hay un vacío y no hay coro porque Somayo llevó consigo al coro a Oaxaca. Los coristas que se fueron con Somayo siguen trabajando en Oaxaca, haciendo caso omiso a las cartas dirigidas de México. Estos intentos ineficaces de devolver a Somayo en algún momento terminar. Aquí dicen que los documentos dicen que su padre está enfermo y por eso no puede trabajar, pero su padre viene a la misa cada vez cuando se esperan grandes donaciones. En septiembre de 1740 enviaron anuncios sobre el concurso para las plazas de para la plaza de maestro de capilla de la catedral. El plazo de la convocatoria fue de 90 días. Estos anuncios los llevaron a Puebla y a Valladolid. Por fin, el 28 de marzo de 1741, en el concurso participó el único candidato que se llamaba José Gavino Leal de Valladolid, cuyas destrezas no fueron suficientes para la vacante del maestro de capilla. Entonces pusieron el grito en el cielo y enviaron la carta a Sevilla. Y, rogando ayudarles a encontrar a los músicos. 1742 es otro año importante en el decaimiento de la música novohispana. Sabemos que el órgano resultó deteriorado y no se produjo la restauración, pero organista Juan Telias Girón, que ocupó esta vacante 49 años, se envejeció y el capítulo toma la decisión de reducirle el salario hasta 400 pesos. Es que en 49 años, Girón tuvo solo 8 aprendices. El cabildo reveló su descontento. Girón protesta y pide la pensión el salario de 600 pesos. Y como esta discrepancia duró y duró, el órgano siguió deteriorándose, incluso los tubos empezaron a podrirse. El 8 de enero de 1743, el organista Girón fue despedido, pero el organista no quiso retirarse. Después él muere y Cabildo pide a Somayo volverse y trabajar como sacerdote, es como cura en esta catedral. En octubre de 1747, en el coro faltan los bajos. No quedaron más bajos. En el año 1746, el organista Girón se jubiló, pero no quiso dejar este cargo. El primer organista, José Juárez, está gravemente enfermo,
y su aprendiz es demasiado joven. En 1747, Cabildo opina que la música se había empeorado considerablemente. Claro, el órgano no puede tocar y por eso, claro que las consecuencias son obvias. Los músicos se niegan a tomar, a tocar en la trompeta y piden los violines. Cabildo llega a la deducción de que la interpretación de la música vocal e instrumental no es viable. Digamos, en 1749, el violinista del teatro, Ignacio de Jerusalén, ocupa el cargo del músico. El órgano siguió deteriorado. Algunos sonidos podría emitir, tal vez, pero no era gran música, pero eran los sonidos del órgano. En el año 1750, Ignacio de Jerusalén ganó el concurso para el cargo de maestro de capilla y la historia no nos comunica en qué consistían sus obligaciones, o sea, cómo y con quién trabajaba como maestro de capilla. Tomando en consideración estos sucesos, solo podemos imaginar el decaimiento total en otras ciudades de Nueva España. Pero a pesar de que la etapa de música, del florecimiento de la música fue corta, pudieron aportar mucho en la música mundial. Por eso dedico mi cuento a Sumaya, a Manuel de Sumaya. La personalidad de Sumaya solo podía surgir en el Nuevo Mundo. Un criollo, cura y maestro de capilla. Su biografía es el testimonio de que se podía unir dos mundos en un espacio cultural, en el único espacio cultural. Manuel de Sumaya nació en el año 1678 y fue bautizado y su futuro maestro, precisamente en estos años, se hizo el maestro de capilla en Puebla. Al perder a su padre en la edad muy temprano, él quiso hacerse un monje, pero le persuadieron quedarse y cantar en el coro. Él también aprendió a tocar el órgano. En el año 1700, Somayo recibió las órdenes mayores y se hizo cura y también se hizo el organista en la catedral. Sumaya tenía solo 24 años en aquella época. Al año siguiente, él desaparece de todos los archivos. Los historiadores no saben qué hizo 8 años, pero hay una versión difundida de que él viajó a Europa. Hay que decir que el viaje del Nuevo Mundo a Europa y de vuelta no fue algo extraordinario en aquella época, incluso para el siglo XVII o XVIII. En fin de cuentas, México fue una ciudad española, igual que Salamanca o Valladolid, porque su estatuto jurídico no difería de la condición de los habitantes de otras ciudades españolas, por ejemplo, de Virreinato de Galicia, por ejemplo. Y este término, el término colonia es aplicable solo de una forma relativa a los territorios, porque comprende una posición, digamos, sometida, subordinada. En los virreinatos españoles no hubo tal trato, no hubo tal, digamos, jerarquía. Sin embargo, el viaje de Sumaya a Europa sigue abierta. Hasta hoy no tenemos ninguna confirmaciones de que él había viajado, pero sí que sabemos a ciencia cierta de que Sumaya escribió la ópera que se llama Selevk, escrita, la primera ópera
que escribió El habitante del Nuevo Mundo. Después salió otra ópera de Sumaya, La Partenope. No se conservó la música de estas dos óperas, pero se sabe que el virrey que escuchó a la ópera La Partenope quedó muy satisfecho con esta obra. Él conocía muy bien el arte de ópera europea. En Nueva España no había ningún teatro de ópera. Y podemos considerar la aparición de estas óperas como testimonio de su viaje a España, a Europa. En el año 1710, él casi ya se hizo el maestro de capilla. El maestro de capilla de aquella época, Antonio de Salazar, estuvo muy viejo y casi ciego. Él se dirigió al capítulo pidiendo permitirle retirarse, pero le negaron. Y el capítulo puso a Somayo como su ayudante, asistente. Y el maestro de capilla decrépito dejó de asistir a sus propias clases, protestando contra la decisión del capítulo. Y después se empeoraron sus relaciones con el capítulo. Él dijo que fumaba las clases, o sea, no asistía a las clases, igual que sus antecesores. Y debido a este conflicto, Sumaya, y después de la muerte de Salazar, Sumaya se hace el organista principal de la catedral. Él tenía que hacer el examen de oposición, bueno, que es lo mismo que concurso. La complejidad de este examen lo caracterizó Jesús Estrada, el crítico musical, llamándolo el martirio de 4 días. Sin irnos muy profundamente, sin irnos al fondo de esto, tengo que decir que tras estudiar los materiales de este examen, yo llegué a la conclusión de que no todos mis contemporáneos que estudian en los conservatorios podrían aprobar este examen. Sumaya pudo pasar este examen de oposiciones de forma brillante y vamos a escuchar su composición que le trajo esta victoria, que le trajo la victoria en esta lucha por ocupar esta plaza. На посту капельмейстера Сумая haciendo el cargo del maestro de capilla, él amplió la capilla e inició la construcción del nuevo órgano, del segundo.
sus actividades en la materia, digamos, musical fueron muy exitosas, pero menos sus actividades con la educación, apuntados a la educación de los coristas, porque algunos alumnos, hubo muy pocos alumnos, eran enfermizos y muy poco aptos. Juan Pérez, el bachiller Juan Pérez, al quien le encomendaron a educar a los coristas, resultó negligente y le pillaron, le acusaron de negligencia. Llegó la peste al año 1736 a México, pero por milagro Sumaya pudo evitar esta epidemia, y más tarde Sumaya se hizo el capellán del obispo de Oaxaca. Él huyó, se escapó de México sin avisar a sus jefes, llevándose a los coristas. Y a pesar de las exigencias de los obispos de México, él no volvió. En este momento, el maestro de capilla de Oaxaca fue Tomás Salgado, que fue muy buen, no fue un músico bueno, pero un administrador inepto totalmente. Él salió muy endeudado y Salgado le confió, y él siguió haciéndose más y más deudas. El capítulo ya estuvo harto de los gastos de este maestro de capilla. Y en el año 1742, el obispo de Oaxaca murió y Somayo estuvo a punto de quedarse sin trabajo, pero el capítulo, sin querer perder al músico talentoso, le nombró el párroco. Es un hecho muy curioso, porque él no correspondía a su nuevo cargo, porque el párroco en México tenía que saber no menos de 4 lenguas indígenas. Él no lo sabía. Por eso él fue despedido de la catedral de Oaxaca. En este momento, él podría volver a México, donde donde le estaban esperando, donde él podría hacerse el maestro de capilla. Pero por razones desconocidas, Sumaya prefirió no hacerlo y quedó sin empleo, sin trabajo, y no sabemos cómo se mantenía los 18 meses que siguieron después de este retiro. En el año 1744, el capítulo le decretó que Salgado ahora no va a ser el maestro de capilla principal, sino en la segunda posición. Y la primera posición la ocupó maestro Sumaya, Manuel Sumaya. Y un arpista y un corista llegó a esta catedral, y Sumaya fue su maestra, y se llamaba Juan Matías de los Reyes y Mapamundi, que se convertirá más tarde en el maestro de capilla después de Sumaya. No sabemos la fecha. Durante mucho tiempo no supimos la fecha de la muerte de Sumaya, hasta que no encontramos los archivos donde ponían lo siguiente. Es el maestro de capilla, clérigo de la catedral. Dejó a la Virgen protectora de esta ciudad todos sus bienes. Él fue sepultado en la capilla de San Antonio de esta catedral, y yo, Antonio Amador, dejo constancia de eso en esta escritura. Manuel de Sumaya dejó un acervo riquísimo de las obras musicales. Hasta nuestros días llegaron más de un centenar de sus obras,
Pero hubo más, pero fueron perdidos a lo largo de la Revolución Mexicana. Somaya fue un gran maestro de villancicos. Ahora vamos a escuchar uno de ellos, que se llama Angélicas Milicias. На мой взгляд, слушая Según mi музыку, punto de vista, escuchando la música de compositores no hispanos, llegas a la deducción de que no cede en nada a los mejores obras europeas. Por eso yo creo que la civilización occidental que llegó a Nueva España trajo el bien a Nueva España, a Mesoamérica, y en el proceso de cristianización de América a través de la música, gran parte de acervo indígena musical fue conservado y podría ser perdido. Resumiendo, tengo que decir que estoy seguro de que la música es aquella respuesta a la pregunta que yo hice al inicio. ¿Por qué la colonización era tan exitosa?
¿Por qué los indígenas de forma voluntaria y tan rápida adoptaron y admitieron el cristianismo? Porque tienen una musicalidad innata. Y esta opinión la compartían los misioneros que dejaron testimonio de aquel papel importantísimo que jugó la música en la vida de los indígenas. Música determinó la tendencia de desarrollo de México para muchos siglos. Debido a el talento musical de los indios, música se hizo una parte íntegra de la sociedad novohispana. Primero en Granada y después en México, música ayudó a digamos, equilibrar aquellas discrepancias y posibles conflictos que surgían entre los españoles y árabes, españoles e indígenas. Claro que en el marco de una sola conferencia no podía hablar con más detalle, para eso necesitaríamos más tiempo, pero yo me voy a limitar con lo dicho. Yo no pretendo que mi opinión es la única correcta. Yo espero que he podido suscitar interés hacia la música de Nueva España y contarles algo nuevo. Muchas gracias por su atención y yo voy a responder a sus preguntas deseosamente. Ярослав, большое спасибо за эту чудесную лекцию. Друзья, те, кто смотрит нас в Фейсбуке, те, кто с нами в Zoom, у вас есть уникальная возможность задать ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, пишите их в комментариях. Мы их будем читать y отслеживать. Так, уже есть... Por favor, sus preguntas las vamos a leer. Muchas gracias. ¿Dónde se puede comprar su libro? El libro se vende en las tiendas, en las librerías, y también se puede comprarme a mí. Si usted pone el título de este libro, ustedes en Yandex, en el navegador, ustedes van a ver las páginas de estas librerías en línea. Muchas gracias por su respuesta. También esperamos preguntas. Nos pregunta Alexandra, muchas gracias. ¿Cómo formaban a los indígenas para que canten en el coro? ¿Ellos empleaban las notas típicas? No, las notas no existieron en esta forma como la conocemos hoy en día. Si ustedes vieron algunos signos musicales escaneados de los archivos medievales, ustedes pueden ver que esta misma forma tenían en el Nuevo Mundo. Los misioneros españoles traían antologías musicales al Nuevo Mundo de Europa. Por eso el método fue el mismo. Pero en la etapa inicial, cuando todavía los indígenas no sabían hablar y escribir en español, les enseñaban a base de aquel catequesis que yo enseñé en mi presentación que hizo Pedro de Gante, donde podemos ver el playlist, la lista de música que apareció a lo largo iba apareciendo a lo largo de la presentación. Yo no lo publiqué. Usted puede apuntar el nombre de las obras o yo les voy a escribir en el chat. ¿Cómo es mejor? Как вам удобнее. Como sea más cómodo, claro. Лучше, наверное, назову. Yo voy Значит, sí. первое. Нас все-таки просят в чат. Sí, nos piden así meter los nombres en el chat. Yo voy a imprimirlos.
Напомню еще раз зрителям в нашем Фейсбуке, что у вас Por favor, en Facebook, a los que nos están viendo en Facebook pueden hacer sus preguntas porque los estamos siguiendo y podemos transmitirlas al ponente. Так. Присоединяюсь к благодарности. Спасибо большое за такую лекцию, пишет Василий. Gracias a la conferencia. Muchas gracias a esta conferencia. Quiero escuchar esta música de nuevo porque es divina. Es fantástica esta música. Друзья, давайте мы все-таки, может, озвучим сейчас, если это долго. Все, я писать в чат. напечатал. Ya ha imprimido los nombres de las obras. Можно попросить вас, пожалуйста, озвучить для наших зрителей на культуре, которые, к сожалению, у них нет чата. Le piden leer los nombres de las obras que puso en el chat. Так, Сергей пишет, спасибо за интересную лекцию, хотя можно... Hay algunos comentarios. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con las deducciones sobre los fines nobles y resultados de la conquista. Yaroslav dice que yo expongo los hechos que yo he encontrado y usted puede interpretarlos a su manera. Hay una pregunta, ¿cuál fue la situación en otras colonias de España? Como ya he dicho, en otras colonias hubo cultura musical, pero no tan desarrollada. En Nueva España, después de Nueva España, creo que la cultura musical más desarrollada está en Perú. Ну что ж, друзья, спасибо всем за участие. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros. Y en Facebook, en Zoom, vamos a hacer un mailing list citando a todas las obras. Gracias a nuestro ponente, nuestro lector y al Instituto Cervantes. Y hasta nuevas conferencias, nuevas reuniones en el futuro. Muchas gracias.